Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy Javier y esto es Soberanía Holística. Y bueno, pues en este vídeo voy a expresar una serie de reflexiones que versan alrededor de lo que es los ciclos que yo estoy experimentando dentro del tema de la soberanía y la ley natural. Entonces, cogiendo desde la base que hay un periodo, un ciclo en el que es vital el adquirir información, pues bueno, como a mí me ha pasado y a muchos de vosotros, es una etapa que suele ser cuando empiezas a entrar en este mundo, que es bastante intensa, puesto que empezamos a manejar muchísima información. Hasta tal punto que, pues metidos en varios grupos, apuntados a bastantes canales, etcétera, etcétera, nos llegan por todos los frentes muchísima más información de la que podemos gestionar. Entonces, en este periodo, en esta etapa, es importante pues filtrar la información, y diría que antes de eso también es importante tener un claro objetivo sobre qué queremos aprender, qué queremos investigar. Porque es cierto que este tema se ramifica en muchísimos temas o subtemas y es fácil perderse. Entonces yo creo y considero que es importante trazar unas líneas, unos márgenes en la que nos vayamos a enfocar y mover y no salirse de ellos. Y si te sales de ellos, bueno, pues hacerlo de una manera un poco más suave, porque si no, no vas a poder aprender nada. Vas a tocar muchos palos, pero no vas a tomar ni siquiera casi conciencia de lo que estás intentando aprender y estudiar. Aunque es cierto, y hay que decirlo, que cuando ves diversos temas, especialidades y géneros que hay dentro de la ley positiva, la ley natural y la soberanía, pues es cierto que te da una imagen global bastante buena para comprender o acercarte a comprender la realidad en la que vivimos. Pero bueno, insisto en que hay que centrarse, porque es muy fácil dispersarte y pasar horas y horas y días y como pasa y años dando vueltas en círculo. Y es precisamente de esto de lo que quiero también hablar, del círculo, ¿no? Dado que yo considero que si no lo he dado ya la vuelta completa al círculo, pues podría decir que estoy a punto. Y me refiero exactamente al proceso de adquirir la información, procesarla y luego ponerla en práctica. Por lo menos yo, en la medida que me ha sido posible dentro de mis circunstancias personales, particulares y de vida que tengo, pues bueno, creo que con el tiempo que he dedicado a todo esto, considero que sí he dado la vuelta completa al círculo. Y me voy a seguir explicando. Me refiero con esto a que creo que he aprendido a valorar la importancia del conocimiento, a valorar también la importancia de ese procesamiento de ese conocimiento, de saber filtrarlo y luego poner en práctica, ahí sí, pues cada uno hasta lo que puede. Y al completar este círculo
y esto creo que ya lo he comentado en otras ocasiones, la comprensión que me ha dado es que, bien, estamos intentando primeramente comprender el mundo en el que vivimos, cómo operan esas fuerzas e intentar defender de todos los agravios que estamos sufriendo, sobre todo en los últimos tiempos, que han dado pisotón al acelerador, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es esta conclusión que he llegado? Realmente sí ha sido siempre una máxima en mí. Lo he dicho muchas veces que todo esto lo veo como una casa de madera con termitas. Eso no se puede arreglar. O se empuja y lo tiras tú abajo o dejas que se caiga, ¿no? Y lo que hay que hacer es una nueva realidad. Bien. Después de este ciclo, yo lo que estoy viendo es que, en primer lugar, y observando a mi alrededor, a gente nueva y a gente que conozco desde hace muchos años y yo mismo, que hemos estado mucho tiempo dando vueltas, casi a lo mismo. Si bien es cierto que en una primera etapa, como digo, es muy importante hay que dedicar mucho tiempo porque esto es física. Cuanto más tiempo emplees, más vas a aprender, perfecto. Pero llega un momento que llega la repetición. Llega la repetición y luego ya llega la dispersión. Entonces, creo que el tiempo me ha dado el conocimiento suficiente para ver qué alcance se puede tener con cada herramienta. Pero, y concluyo ya, mi conclusión es que nunca va a haber un cambio externo si no hay un cambio interno profundo. Pero no me refiero solo a un cambio interno en el que tú estés más despierto que el de al lado y le ayudas al de al lado a despertar. Esa solo es una pequeña área del cambio interno que debemos de tener. ¿Por qué? Porque si tú que estás despierto vives en un portal con 24 vecinos a los cuales ni conoces ni toleras y es imposible llegar a acuerdos entre 24 vecinos de un bloque, pues ese mundo nuevo al que aspiramos va a tener los días contados. Va a tener los días contados porque se va a volver a reproducir la misma y eterna historia del ser humano, bueno, pues bajo otro paradigma diferente. Por otro lado, tenemos que tener también presente que las grandes decisiones, incluso y en consecuencia los grandes cambios que tiene un ser en su vida, esas elecciones no suelen venir dadas por el intelecto, no suelen venir dadas por el hemisferio izquierdo, sino por el derecho, por el irracional. Y además, bueno, los que sabéis un poquito de esto, sabéis que estamos dominados por un inconsciente que maneja el 90% de nuestros actos. Por lo tanto, no somos conscientes. No somos conscientes de nosotros mismos, de por qué hacemos y por qué elegimos lo que elegimos. Entonces, solo cuando un ser humano ha completado pues, un grado de conocimiento de sí mismo, es capaz de efectuar elecciones distintas a las de la manada. Y esto ocurrirá porque ha establecido un contacto con su propio y verdadero, con su propia y verdadera esencia, y ya no se va a agobiar tanto por las críticas de los demás. Tanto las críticas externas de los demás como las tuyas o los
típicos autosabotajes que tenemos psicológicos todos nosotros. Entonces, bueno, lo que hagan los demás ya no va a tener la influencia que podría tener antes en la vida. Entonces, desde ese plano, vas a ser capaz de examinar las costumbres sociales y las ideas, y luego adoptarlas o no según tu elección, pero tu libre elección y bajo conciencia. Entonces, a medida que una persona gana independencia para ser inconformista, gana a la vez seguridad personal para ser conformista. ¿Qué significa esto? Mirar, no es lo mismo una persona individuada que una persona individualista. La persona individualista pues solo piensa en sus cosas y sus preocupaciones sin importar a los demás, pero una persona individuada es una persona que se distingue de los demás. Entonces no se trata de conformarse con las costumbres y con las imposiciones, pero, y por regla general, no tiene una necesidad imperiosa y constante de desafiarlas. Porque una cosa es luchar o defender tus propios derechos y otra cosa es la actitud desafiante por el hecho de desafiar el orden establecido. Y digo esto también porque es imprescindible aprender a gestionar tus propias energías para no acabar desgastado en la lucha eterna e incesante contra algo que tienes enfrente y en el que estás tú solo y unos pocos, en el que todavía no hay una masa crítica suficiente. Entonces, quizás debamos pensar cómo administrar estas energías y qué porcentaje utilizar en esa defensa, en esa interacción con el sistema que te oprime y que te agobia y que es injusto contigo, y qué porcentaje tratar de y qué porcentaje dedicar a la expansión y a la creación de masa crítica. Bien, a colación también de lo que acabo de decir, algo que he observado y que ocurre a un nivel general es que hay una evidente división entre los que nos podemos autodenominar despiertos, que bueno, no me gusta tampoco demasiado la palabra, no más que despierto, que tenga un poco más de conciencia, más información, bien. Esa división que se crea creo que es bastante palpable entre, bueno, pues los despiertos y los borregos, ¿no? Hablando ya en plata. Creo que no es favorable a nuestros intereses, puesto que, bueno, como decía Krishnamurti, donde hay división hay conflicto. Y lo que tenemos que hacer es al revés, es hacer unión. Pero Entonces, también ya lo he dicho en otros vídeos, ¿no? Si no tenemos ni siquiera unión entre nosotros, ¿cómo va a haber unión con el resto que están ahí fuera? Entonces, siguiendo el hilo, creo que es contraproducente marcar esa división de una manera externa, y yo creo que psicológicamente nos es más favorable actuar de una manera y estar en un estado que se asemeje al que no tiene el conocimiento, al que no tiene el nivel de conciencia de nosotros, ¿vale? Esto en programación neurolingüística se llama hacer rapport, es un poco imitar, ¿no? O sea, para conseguir una comunicación efectiva con la otra parte, tú tienes que ver cuál es su canal de lenguaje, cuál es su canal de pensamiento,
Entonces, si tú ya partes de uno que se enfrenta totalmente a él, poco vas a conseguir. Entonces, lo que yo pienso, digo y propongo es que lo hagamos desde una posición en la que estemos y nos situemos un poco a la altura del que no tiene este conocimiento y, y desde esa base ir subiendo peldaños poco a poco. Pero no marcar una división, y menos una división extremista, ¿vale? Porque, como he dicho antes, eso va a crear más conflicto que otra cosa. Creo que no es necesario explicar que la división tiene que haber cuando alguien nos pisotea, evidentemente, pero no me estoy refiriendo a eso, sino que estoy hablando un poco a nivel general y a nivel de cómo presentarnos los que no pensamos, los que somos la oveja negra y no pensamos como la mayoría, cómo presentarnos y cómo actuar ante ellos. Y creo que lo que digo, todo esto que digo es así porque estoy convencido que mmm, cuanto más iguales nos perciban, en un comienzo, este tipo de seres humanos, más fácil va a ser el acercamiento. Porque van a ver que al final somos iguales que ellos y aspiramos a lo mismo. Entonces es aquí la parte donde también tenemos que calibrar cuánta parte de intelecto ponemos y cuánta parte de emoción. Y esto pues lo podemos aprender encendiendo la tele. Nosotros la tenemos apagada, pero tú enciendes la tele y verás que el dominio y el control mental se basa en la manipulación de la emoción. Por lo tanto, es una herramienta válida para cualquiera de las partes. Y bueno, y por último, y para finalizar, creo que debemos de tener en cuenta que, aparte del lenguaje coloquial, existe otro lenguaje muchísimo más importante que se percibe desde el inconsciente, que es el lenguaje no verbal y la propia actitud. Entonces, como digo, para comunicarnos con estos seres humanos que no tienen esta información o este nivel de conciencia, para ellos no va a ser lo mismo que se les abra la ventana a alguien cargado de ira, cargado de emoción y fuera de su centro, aunque lo comunique bien, que alguien que, bueno, pues que esté conectado consigo mismo, que mantenga la calma, que no lo haga desde una imposición o desde un radicalismo, que sepa también estar en silencio cuando hay que estar en silencio o darse la vuelta cuando hay que darse la vuelta porque no hay camino ni tierra para sembrar. Pero como digo, cuando se está en el camino o se tiene un autoconocimiento, lo que se desprende, y no lo digo yo porque sea el mejor ejemplo ni muchísimo menos, pero lo que se desprende es algo que lo percibe la otra parte y que facilita y ayuda a la apertura. Así que bueno, vamos a dar por finalizado el vídeo. Me he extendido bastante más de lo habitual. Así que nada, espero que, bueno, pues estas reflexiones que son personalísimas y basadas única y exclusivamente en mi propia experiencia, pues bueno, pues sirvan como reflexión y para alimentar el pensamiento. Así que nada, un saludo a todos y hasta el próximo vídeo.